Allí contamos la historia del paramilitarismo en Córdoba y los crímenes de la clase política de este departamento que ocurrieron por lo menos por 3 décadas a las puertas de la gran propiedad de quien fue el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué hacía Uribe mientras se estaban perpetrando decenas de masacres en lugares próximos a su hacienda? Iván Cepeda fue contundente en sus palabras contra el expresidente Uribe, a quien le recordó desde Córdoba que mientras existía una ola violenta en ese departamento, él no hizo nada por detenerla. Escuchemos la información y suscríbete. Debo comenzar recordando los horrores del paramilitarismo y de la parapolítica en este departamento, que tuvieron como objetivo fundamental despojarlos de sus casas y cultivos para entregárselas a poderosos terratenientes, narcotraficantes, que usaron a los paramilitares como tropas de control territorial y del despojo de sus tierras. Luego de visitar este departamento al que quiero muchísimo, desde el año 2006, cuando vine por primera vez a la Universidad de Córdoba, muchos de los episodios que pude constatar y oír directamente de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de la violencia que se han cometido en estas tierras, los condensé en un relato que escribí con mi colega y amigo Jorge Rojas en un libro que se llama A las puertas de El Uberri. Allí contamos la historia del paramilitarismo en Córdoba y los crímenes de la clase política de este departamento que ocurrieron por lo menos por 3 décadas a las puertas de la gran propiedad de quien fue el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En ese libro nos preguntábamos con Jorge, como lo hace también todo el país, y especialmente las víctimas de los paramilitares, si el expresidente Uribe era solo un testigo mudo de esos crímenes, o si en su condición de poderoso hacendado y jefe político estaba directamente vinculado a esa toma paramilitar de esta región y de las tierras de los campesinos, los indígenas y las comunidades afrodescendientes. Nos preguntábamos lo siguiente: ¿qué hacía Uribe mientras se estaban perpetrando decenas de masacres en lugares próximos a su hacienda? ¿Qué hizo cuando los paramilitares se tomaron la Universidad de Córdoba y sometieron a los docentes y a todos los estudiantes a su voluntad y a su control criminal? ¿Cuál fue su reacción al enterarse que la familia Mancuso era dueña de numerosos negocios en Montería y que Salvatore Mancuso, quien era, como ustedes saben, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando ya tenía esa condición, vivía en un lujoso barrio en el centro de la ciudad de Montería? Cepeda recordó que los paras tuvieron un monumento cuando Uribe era presidente. ¿Qué hizo el entonces presidente Uribe cuando le dedicaron un gigantesco monumento a los paramilitares en pleno centro de Montería? ¿Por qué permitió que quienes firmaron en 2001 el pacto de Ralito, con el que los políticos y los paramilitares pretendían refundar la patria? ¿Qué hizo por qué permitió que parte de esos políticos, gran parte de ellos, hicieran o conformaran su bancada parlamentaria en el Congreso en el año 2002? ¿Por qué permitió que se asesinaran
decenas de líderes sociales sin tomar acciones concretas. ¿Cómo hizo crecer sus propiedades comprando tierras cuando era de conocimiento público que se estaba produciendo el desplazamiento forzado y el despojo de miles de campesinos? ¿Por qué sus hijos, Tomás y Jerónimo, visitaban a narcotraficantes como el señor Wilmer Pérez, alcalde de San Antero, sin que él, Uribe, se opusiera? O peor, ¿cómo era posible que políticos que estaban orgánicamente ligados a las AUC y el narcotráfico fueran sus socios y amigos personales? El candidato del pacto histórico aseguró que Uribe permitió afianzar la ola de violencia perpetrada por los paras en Córdoba. Uribe no solo no hizo nada para evitar el imperio paramilitar en Córdoba, sino que contribuyó enormemente para afianzar esa máquina de terror, violencia y crimen en este departamento. Bajo sus gobiernos promovió a decenas de funcionarios civiles y militares que eran paramilitares y al mismo tiempo actores legales. Apostó en una carrera hípica con Salvatore Mancuso y lo llevó de visita como un huésped distinguido, lo llevó a visitar la hacienda del Ubérrimo. Apoyó a los políticos que firmaron el pacto de Ralito y permitió que llegaran al Congreso como parte de su bancada parlamentaria. Su familia y él mismo alternaban con la familia Mancuso en el lujoso Club Social de Montería, y esas veladas circunstancias quedaron debidamente fotografiadas y documentadas en el Meridiano de Córdoba. Y mientras los campesinos sufrían las masacres, eran desplazados y despojados de sus tierras, él compraba las mejores tierras de la región. Justo mensaje del candidato del progresismo Iván Cepeda en Córdoba. Hay que tener memoria para las elecciones del 2026. Pueblo como el cordobés deben tener claro que cuando el uribismo estuvo en la Casa de Nariño, la mayor maldad de la historia del país, que fueron los paras, hicieron lo que quisieron con ese noble territorio con la anuencia de Uribe. Es momento de seguir apoyando un proyecto que elige la vida sobre el mal.